bienvenidos a Gaceta 21 con sus amigos de siempre Flavia Porras y Ángel Escate. Daremos inicio al programa con el bloque cultural. Hoy les hablaré sobre el novelista indigenista Ciro Alegría Bazán, quien nació en Sortimbamba, Huamachuco, La Libertad, el 4 de noviembre de 1908 y falleció en Lima el 17 de febrero de 1967. Es uno de los máximos exponentes del indigenismo peruano. Sus obras denuncian la injusticia y la lucha por la posesión de las tierras. Dentro de sus principales obras tenemos La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno. Además de fábulas y cuentos para compartir en familia, aprovechando estos días de teletrabajo y clases virtuales. Ahora daremos pase a Ángel Escate, quien entrevistará a Renzo Ibáñez, del Partido Aprista Peruano. Pase, y aquí nuevamente amigos, estamos en Radio Miraflores La Auténtica con el nuevo programa de Gaceta 21, donde hablaremos de cultura, derecho, actualidad y política. Agradeciendo de antemano a la gerencia de la radio por brindarnos la oportunidad y la confianza de estar aquí con ustedes. Y agradecer el día de hoy la presencia de nuestro amigo, colega, analista político y ex candidato al Congreso por el Partido Aprista Peruano, Renzo Ibáñez. ¿Cómo estás, Renzo? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Aquí pasando la cuarentena, espero de la mejor forma y bueno, reencontrándome también con mi familia, ¿no? Hay circunstancias, crisis que te llevan a nuevos capítulos de la vida, que es una cosa muy, muy crítica a nivel nacional y por supuesto global, pero afortunadamente reencontrándome también con los míos, ¿no? Pero bien, ¿qué tal? Y Renzo, antes de continuar el programa o la entrevista, quisiéramos mandar unas sentidas condolencias a todas las familias peruanas que han perdido a los seres queridos. Me incluyo, porque falleció mi primo. Son más de 12.000 muertos. Sí, formalmente. Formalmente, ¿no? Lamentablemente a todos ellos nuestros respetos y bendiciones. Renzo, y el día de hoy salió una portada del diario Expreso. ¿Qué te parece? Los cuñados del presidente. Como que se ha caído la careta del presidente contra la lucha contra la corrupción. Y bueno, hemos conversado largo y tendido en otras oportunidades, pero en tu programa también. Y a mí me quedaba claro eso, ¿no? A mí se me cayó la careta hace mucho tiempo. El tema que esto quede clarísimo ante la gente y ante el pueblo, ¿no? En principio porque hay dos cosas fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la profunda incapacidad que tiene el señor Vizcarra con respecto a la gestión propia del gobierno. Y en segundo lugar, en la profunda insensibilidad que tiene para no reconocer errores y para seguir avanzando en los despropósitos en los que ha lamentablemente caído este gobierno para enfrentar la pandemia. Y eso tiene que analizarse desde bastantes puntos de vista, evidentemente, ¿no? Es decir, hay muchas dimensiones del Estado, pero creo que en todas ha fracasado. Y parte por lo primero, ¿no? Aprovechando las condolencias, claro, estamos hablando de más de 10.000 muertos en nivel formal, pero cuando uno va, por ejemplo, a las estimaciones del Sistema Nacional de Defunciones, te encuentras que son más de 40.000. Y sobre todo la relación que existe, o casi 40.000, y la relación o diferencia que existe entre el 2019 y el 2020, y el Financial Times además sacó ayer un cuadro muy interesante donde nos pone entre los 21 países en donde tenemos pues las más desastrosas estadísticas a nivel de defunciones y que implican más de 40.000 muertos con respecto al año pasado, que es una cosa de locos. Eso no pasa en otro país, sobre todo, claro, estamos entre los 21 peores países, pero creo que estamos entre los peores países porque una cosa es ser un país en crisis y que venga esta crisis, y otra cosa es ser un país que más o menos andaba con su economía de alguna manera más o menos estable, y de pronto venga esta situación y que te quiebre. En abril hemos perdido 40%, hemos ido a la baja en 40%, 70% de la población que trabaja perdió su empleo en Lima. Es decir, estamos ante una situación bastante complicada y no vemos viso de solución. Más bien todo lo contrario, vemos que el presidente se ha fumado un troncho, se ha tomado un LSD, algo está pasando, porque lo que habla, lo que dice, encima con cierto tufo triunfalista, que es lo que más rabia a uno que más o menos conoce o está más o menos informado le da, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, el propio Loré de Mola, y justo lo escuché en la mañana en La Moña, Noticias,
que estaba más asado que Lian Carter en la cana. O sea, salió el pata molestísimo y diciéndole a las autoridades, oye, no nos estén engañando, porque el índice de positividad, y esto es muy importante que lo sepan los amigos, es del 21% ahora, cuando los índices han estado entre 15 y 17% en unas semanas. Incluso había cierto optimismo real solamente con respecto a las cifras, ¿ah?, que nos daba el gobierno, que son por supuesto cifras engañosas, ¿no? O sea, no puede ser que tengamos 400.000, casi 400.000 infectados. Es una cosa que nadie se lo cree. Acá debe haber por lo menos unos 5 o 6 veces más infectados, pero que no lo sabemos, y nuestro sistema, por supuesto, que ha colapsado. No hay ninguna cama UCI, no hay respiradores. Es decir, si en este momento tú caes con coronavirus, vas a tener que ir a tu casa y, en el mejor de los casos, por ahí que esperar a que alguien se muera en el hospital para que tú puedas entrar, y en el peor de los casos de repente ya no nos vemos. Entonces es una cosa terrible, ¿no? Y lamentablemente el gobierno no se ha dado cuenta, o se ha dado cuenta pero quiere seguir mintiendo. Renzo, el 31 de enero el Ministerio de Salud publicó una resolución ministerial donde se establecía el Plan Nacional contra el coronavirus. No se hizo caso. No se hizo absolutamente nada. Así es. Recién, el 25 de marzo, se aprobó la compra de pruebas supuestamente serológicas y moleculares. En esa resolución decía que se aconsejaba comprar pruebas moleculares. Sin embargo, claro, se hicieron por razones desconocidas. Se llama lobby. Ah. Se llama lobby. Y tú has mostrado una portada de Expreso que también sacó una investigación, y que el señor, finalmente, el payaso, que a veces dice cosas buenas y a veces dice cosas de locuras, Olivera. el señor Olivera, también lo dijo, me acuerdo, creo que con Milagros Leiva. Pero, y sí, y me parece una cosa digna de acotar, me parece muy bien que rescates eso, porque, digamos, había información, ¿no? Teníamos conocimiento del lunes del 30 de diciembre. Había, si no un asesoramiento, o en todo caso, había una voz lectora, ¿no? A través de este decreto, que nos permitía más o menos andar en la línea de lo correcto y de lo, además, asesorado por la propia OMS, cosa que no hicimos caso, y producto de los lobbies que habría que ver, ¿no? Ya en Chile se ha puesto en marcha un programa desde la Contraloría de chilena para ver el tema del gobierno. Acá no me imagino que pase eso, ¿no? No sé, el señor Nelson Chac, a ver si se pone las pilas para poder hacer algo más profundo y mirar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, y sin entrar ya en esos temas que me parecen además escabrosos, pues una cosa de locos, ¿no? Mucha gente ha salido con diagnósticos negativos, llegando a su casa pensando que no está con el coronavirus, y ha tenido, pues, lamentablemente que contagiar al papá, a la mamá, muchos de ellos de la tercera edad, y que lamentablemente seguramente ya han fallecido. Entonces estamos hablando de que las pruebas serológicas no son, o las famosas pruebas rápidas no son las mejores, y sobre todo porque ya había, ¿no?, una voz que lo advertía, ¿no? Hay que ver qué cosa está pasando en el gobierno, ¿no? Frente a este fracaso del gobierno de la pandemia, Vizcarra sale a confrontar nuevamente al Congreso. ¿Te parece una actitud innecesaria, absurda? No el es tema de la inmunidad. No es innecesaria ni absurda, es muy necesaria y muy racional y muy lógica por parte de un señor que además está atiborrado de denuncias desde antes, y que hoy en día saltan a la luz justamente la cantidad de familiares que están dentro del Estado, lo cual convierte al Estado peruano en una suerte de monarquía sin constitución ni siquiera, ¿no? Porque hoy día vimos, o ayer hemos visto a la señora Carmen Omonte y muchos congresistas que la verdad me llama profundamente la atención, diciendo que no van a interpelar ministros, cuando una cuestión esencial en la democracia y la separación de poderes y la fiscalización del poder central es una cosa de locos. ¿Cómo la señora Carmen Omonte va a decir que no va a interpelar ministros? ¿Para qué? ¿Qué tipo de populismo es este? Y otra cosa, despierten, peruanos. ¿Cuándo vamos a exigir al gobierno y sobre todo al Congreso que fiscalice? Nos estamos muriendo justamente porque hay una mala gestión por parte del gobierno, y que tiene que ver directamente también, por supuesto, con el tema del coronavirus. Y esto además desnuda la proclividad autoritaria del señor Vizcarra,
y su proclividad sectaria, ¿no? O sea, a él solamente le ha servido no gestionar como un estadista y por supuesto no pensar en las próximas generaciones, sino pensar en su propio pellejo, y nos está llevando a todos los peruanos al fracaso y a la muerte y a la destrucción. Y en ese sentido hay que hacer una reflexión. ¿Qué cosa es lo que ha pasado para que la estrategia del señor Vizcarra haya fracasado de manera tan rotunda, ¿no? Y yo creo que tiene que ver profundamente con estas actitudes como las que tuvo con el Congreso. Es decir, confronta, teatraliza, ¿no? Es un gobierno de bisutería, ¿no? No hay profundidad y por ende, como no tiene profundidad y tampoco tiene cercanía ni tiene un enraizamiento popular, ha tenido que jugar no con la política con P mayúscula, sino jugar con el marketing político. Y eso lo ha llevado, por ejemplo, a tener pecados para un demócrata o delitos para un demócrata. Por eso es que no lo creo de ninguna manera demócrata el señor. Es decir, confrontar al Parlamento innecesariamente cuando ya tenías una crisis económica importante, cuando ya tenías una crisis sanitaria importante, aumentarle una crisis política más, eso me parece delincuencial, ¿no? Y además de malvado, ¿no? Con sevicia contra el pueblo. Es decir, supero mis posibilidades de crítica, ¿no? Supero la crítica a través del aplauso fácil. Y por supuesto a veces los peruanos caemos encandilados con determinados liderazgos, porque a veces los odios también nos ganan, ¿no? ¿Se debería eliminar la inmunidad parlamentaria y el antejuicio al presidente? No, yo lo he dicho desde la vez pasada, ¿no? Yo creo que fue una locura, ¿no? Entiendo la respuesta del Parlamento, creo que el Parlamento, digamos, ahora me decepciona un poco más, ¿no? Porque veo cuáles son los retrocesos, qué sé yo, al final, en aras de la separación de poderes, cualquier cosa puede pasar. O sea, a lo que me refiero es que yo sí, digamos, en esta pugna apoyo al Parlamento, ¿no? Porque necesitamos a un presidente también que, o en todo caso un mandón de palacio que por lo menos tenga avisos de fiscalización, ¿no? Pero en líneas estrictas y por principio no estoy en contra de eliminar la inmunidad, ni parlamentaria, ni mucho menos la del presidente de la República, sobre todo nosotros pues que hemos sido gobierno, no sabemos cuáles son los gajes del oficio y la cantidad de denuncias que se sobrevienen en términos de política. Sería para que el presidente esté todos los días en un juzgado, es una locura. Y además también los grandes funcionarios del Estado merecen una protección en un país además a veces difícil y complicado e ingobernable, y que usa muchas veces el Poder Judicial para hacer política o politiquería. Entonces yo por principio estoy a favor de la inmunidad, la inmunidad en todo sentido, y por supuesto había que regular el tema de la inmunidad parlamentaria, pero el discurso con el que sale el señor Vizcarra de verdad que da ganas pues de quitarle todo, ¿no? Incluso hasta la banda presidencial. Esta reforma que está aprobando el Congreso respecto al impedimento de aquellos que han sido sentenciados en primera instancia para no postular a cargos públicos, ¿no te parece una ventana abierta para una persecución a la oposición? Porque mañana tú puedes postular con opciones a ser presidente y cualquier rival político te pasa una denuncia y como sale un nuevo Código Procesal Penal, en 3 meses te sale una sentencia en primera instancia. Se acabó tu carrera política. ¿Qué piensas? Totalmente de acuerdo, ¿no? Además por una cuestión elemental de derechos humanos. Y acá pensamos, lo que pasa es que hay que poner las cosas digamos, sobre la mesa, ¿no? De manera mucho más clara, todas las dimensiones del Estado. Si el Poder Judicial fuese un poder realmente independiente, si el Poder Judicial fuese un poder realmente óptimo, ¿no? Y con funcionarios próbos, ¿no? Y sin odios ni con corruptelas, te podría aceptar que de repente, ¿no? La posibilidad de una primera instancia imposibilite, ¿no? Valga el oxímoron, esta reforma, pero habida cuenta un poder judicial, una fiscalía que se corrompe o por odios o por el dinero, es imposible que sea lo suficientemente objetivo para poder tratar esto de la mejor forma. Entonces, yo creo que faltan más voces rectoras, más voces principistas que hablen sobre los derechos humanos también,
y que haya una lucha contra la corrupción real y veraz, ¿no? Porque yo entiendo que la gente puede estar a favor de que nadie con ningún tipo de sentencia entre, pero la gente pues sigue no solamente consignas sino también sensibilidades, y lo que da cuenta también es que la clase política ha cometido muchísimos errores que ha permitido que este tipo de discusiones vengan y que no tengamos una salida, ¿no? Entonces también hay que ser autocríticos. Lamentablemente las listas parlamentarias y la política se ha manejado de manera tan procaz, tan vulgar, tan grosera, y también ha habido de parte de otro sector que ha querido ganar protagonismo, el sector principalmente caviar, y de él, reporteros y la prensa, ¿no? Que han hecho ahí un aconchadamiento para poder mostrar, ¿no?, más miserias de las que existen en la clase política, ¿no? Entonces yo entiendo también la sensibilidad de la gente, pero es cierto que no, a ver, yo vengo de un partido popular en donde el pueblo es el principal, digamos, está a la vanguardia de nuestra revolución, si se quiere, ¿no? Pero también es cierto que el pueblo tiene sensibilidades, y para eso existen los constitucionalistas y aquellos que queremos en principio, ¿no? O sea, Aya de la Torre, por ejemplo, era un abolicionista, ¿no? No era mortícola, él no quería, no le gustaba la pena de muerte, igual Sánchez y los apristas de antaño. Sin embargo, la pena de muerte ha sido una cosa absolutamente extendida en la población, ¿no? Así que también valen los principios, no solamente la oclocracia, ¿no? O el gobierno de las grandes mayorías gritonas, ¿no? Como nos hemos acostumbrado hasta ahora. Bueno, amigos, nos vamos a una pausa. Y no sé, antes recordarle que seguimos con la entrevista con Renzo Ibáñez y hablaremos con él sobre el Congreso, el APRA, qué piensa Alan García de Aya de la Torre. Una pausa, nos vemos en unos minutos. Hola amigos, aquí nuevamente por la señal de Radio Miraflores, la auténtica, y seguimos acá en Gaceta 21 con Renzo Ibáñez. Y antes que nada quisiéramos agradecer a nuestros auspiciadores, al estudio Chiesa, Escate Abogados y a Secondes. Saludos para la doctora Clara Chiesa Barbosa y al doctor José Herrera Robles. Bueno, Renzo, pasemos a lo que es el actual Congreso, la criatura de Vizcarra como consecuencia de las elecciones, el cierre del Congreso y las elecciones en enero del 2020. ¿Cuál es tu balance de este Congreso? Ya, a ver, es una cosa muy complicada, ¿no? Porque pareciera ser que no basta con que el ciudadano vaya a votar libremente, entre comillas, para poder tener un Congreso, ¿no? Hay que hacer algunas reformas adicionales y hay que ver de qué manera se puede potenciar también las propias elecciones. Hay un señor que se llama David Van Rybroek, que tiene un libro que se llama Contra las elecciones, que justamente estaba leyendo a propósito de la pandemia, ¿no? Y él habla, por ejemplo, se remite a los orígenes de la democracia en Grecia y dice, no, hay que ver cómo se implementa, por ejemplo, esta lógica griega del sorteo, ¿no? Y complementarla con las elecciones para poder salvar la democracia. Es decir, más allá de cuál sea la receta de este señor, ¿no? Y él habla, por ejemplo, del G1000, ¿no? O sea, de 1000 personas que van discutiendo temas y que luego van generando una suerte de proyecto de ley que son recogidos por los parlamentarios. Esto lo propone en Bélgica. Que a mí me hizo recordar mucho, por ejemplo, el planteamiento de Aya de la Torre con el Congreso Económico Nacional, que era una fórmula de consenso de, ¿no?, los espacios productivos del país, del trabajo y por supuesto del Estado, para complementar la democracia, ¿no?, la democracia de elecciones. Entonces hay que buscar maneras creativas para mejorar el sistema político y por supuesto la representación, que pasa también por la reforma de los partidos políticos. No creo como la están planteando ahora en la reforma política, cuando se habla, por ejemplo, de las PASO, y donde tenemos a que todo el mundo vaya a votar. Me parece que todavía no veo por ahí la posibilidad de un alcance, ¿no? En términos de la pericia o de generar candidatos idóneos. Lo que hay que asegurar es cómo hacemos con finalmente que aquellos que hacen política o que hacemos política tengan cierta relevancia respecto de aquellos que solamente se meten con plata. Porque lo que estamos construyendo hasta ahora, por más que hayan paso, por más que hayan lo que sea, es una política del que tiene plata. Vale decir,
la plutocracia de la política o de la representación. O sea, el que tiene plata es el que va a salir, y como tal. O sea, tú analizas por qué estos señores fueron elegidos en las regiones y qué sé yo, fueron principalmente por el criterio del dinero, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues hubo un problema ahí, ¿no? Cuando hablas de la plata, de la paso, te refieres a las primarias abiertas Así obligatorias. es, así es. ¿Consideras de aquí, en este país, bueno, yo pienso que eso no se puede dar porque no estamos en Suiza? Porque no hay No, una pero ni cultura siquiera en cívica. Suiza, ni siquiera en Suiza, no, o sea, estos cosas se han implementado acá nomás en Chile, en Argentina, y no sé qué tipo de legitimidad le dio a Piñera, porque gracias a Dios para él vino la pandemia y todo más o menos aquietó, pero y en el caso de Argentina también, tuvieron hicieron concertaciones anteriores entre los partidos, al interno de los partidos, y al final la PASO no sirvió de nada, simplemente para olear y sacramentar las listas que ya se habían elegido antes. Entonces habría que revisar un poco más, ¿no? Creo que es parte de esta academia que le tiene cierta aversión a la política real. Yo siento que hay un poco de clasismo incluso a la hora de entender esta situación. Para nuestros amigos, en la PASO vienen a ser las elecciones primarias obligatorias. Es decir, que todos los ciudadanos estamos obligados a participar en una elección en un solo día e ir a elegir dentro de los partidos políticos a los candidatos que están postulando. Claro, pero... y es una visión, además, disculpa que te corte, sí, ¿no? sí. Es una visión que viene, claro, desde el que está sentado, ¿no? Pero yo que hago política, a ver, ¿cómo hago yo para acercarme a mi público objetivo? ¿Quién es mi público objetivo? ¿A quién me dirijo? ¿Cómo hago para yo buscar a mi electorado? ¿Cómo hago? A todos, a la champa. 10 millones de personas hay en Lima. ¿Cómo hago yo para ir y buscar que esa persona me conozca dentro de las internas? Difícil. Si no tengo radio, si no tengo televisión, si con las justas tengo radio y redes sociales, me va a ganar pues el que tiene más radio y televisión. O aquel que Pero además, incluso, invierte. claro, que tiene plata. Incluso el que tiene plata también le va a ser un poco complicado porque no va a saber orientar su tema. Y los programas de televisión no se van a dar abasto para hacer, incluso si ya no se dan abasto para las normales, para las generales, en donde tienen una lista de 130, estamos hablando además de elecciones internas. O sea, de esos 130, se supone que van a competir 1, 2 o 3 por esos 130. O sea, tienes que multiplicar por 2 por cada uno de los casi 30 partidos que hay. Por favor, es una cosa de locos. Hay que entenderlo en ese sentido. Y ahora, orientado a la pregunta que tú decías, este congreso es un congreso elaborado por la locura, la fascinación, la mezquindad, la fascinación de Vizcarra por sostener, ¿no?, su aprobación electoral y sobre todo por la mezquindad y también por su falta de principios democráticos, ¿no? Para que no lo investiguen también. Y para que por supuesto no lo investiguen. Y eso pasa por supuesto desde que cierra el Parlamento. Es decir, no bastó con cerrar el Parlamento, le bastó solamente para que no tenga una oposición dura, y ahora tenemos a la señora Omonte, pero no le bastó para más, y ahora se queja. Claro. Entonces, claro, se queja porque sabe que la gente se está quejando, porque ven que los congresistas no atan ni desatan, entonces se aprovecha y se pone por encima de la ola. Pero esto es una farsa completa, pues, ¿no? Es una farsa completa y hay que decirlo con todas sus letras. Acción Popular fue el partido que obtuvo la mayoría de votos en las elecciones de enero del 2020. Pero vemos que es una bancada incoherente, sin plataforma política. ¿Qué opinas? Andrés Tausen Ezcurra en el primer gobierno de Belaúnde los llamó una federación de independientes, ¿no? Que es, digamos, ahí nace finalmente un concepto de lo que serían todos los partidos políticos, y disculpen la soberbia, queridos amigos, menos el APRA. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vemos, por ejemplo, Alianza para el Progreso, vemos a los señores moraditos, cuando vemos al propio Acción Popular, no terminan siendo más que una federación de independientes. No hay una historia, a pesar que, por ejemplo, PPC podría decir que también, ¿no? Pero lamentablemente le falta un poco más de músculo y audacia. Y bueno, no sé, ellos tendrían que ver, ¿no? Pero por lo menos doctrina, pensamiento hay. Pero en el caso de Acción Popular, más allá de estas retóricas palabras como el Perú para los peruanos o adelante, ¿no? Creo que no hay más nada, hay una lampa, ¿no?
no hay mucho, hay una historia común de dos gobiernos, pero que dos gobiernos también disímiles, pero que no concentraron o no concitaron las mayores expectativas de la población al final, porque el primero me parece mejor que el segundo. Lastimosamente el populismo y el militarismo hizo que se terminara antes de que debiese, según la Constitución, y por eso hubo el golpe del 13 de octubre del 68. Entonces, hay que mirar las cosas en esa perspectiva, ¿no? Estamos en un país donde no le gustan las instituciones políticas, tiene cierta aversión por la organización, ¿no? En algún momento nosotros pudimos generar que el pueblo se organizara, ¿no?, en masa, pero digamos no le gusta, ¿no?, a la gente seguir tradiciones políticas, y por eso al final tienes estos arroz con mango, ¿no?, que son estos partidos políticos. Me sorprende sobremanera porque esperaba yo con el ascenso de Acción Popular, no tanto en la alcaldía como en el parlamento, la posibilidad de la entrada también de organizaciones y de partidos políticos a la palestra nacional, pública, a la expectativa, ¿no? Me parecía importante, interesante, porque si algo tenemos en común con partidos como Acción Popular es la trascendencia histórica. Pero veo que no es así, veo que adentro hay, y hemos visto sendos informes además periodísticos del fin de semana, sobre la tensión que existiría entre este grupo pues limeñista liderado por el señor Díez Canseco, por un lado Barnechea, los blancos de Acción Popular, Vitocho, ¿no? Y por el otro lado tienes a los limeñistas, ¿no?, antilimeños o provincianos, entre los que se encuentra pues Mesías Guevara y también el señor el inefable, ¿no?, Lescano, ¿no?, que es una cosa de horror, ¿no?, de horror. Es un izquierdista ahí de Acción Popular. No sé si izquierdista, es un popular pelele, ¿no? Y un tipo que no tiene ningún nivel. Y no sé, hasta un insulto a la izquierda llamarle izquierdista. El PPC ha lanzado un mensaje para incentivar y fomentar una coalición de unidad nacional. ¿Qué opinas? Me parece interesante, ojalá lo logren, ¿no? Creo que, digamos, yo sí respeto toda plataforma que lleve ideas, no que lleve solo intenciones, como es el caso de APP, por ejemplo, ¿no? Intenciones por figurar, el partido del partido de Acuña, ¿no? Intenciones por sacar votos, es decir, el voto por el voto, ¿no? Si algo hay que rescatar de lo que sucedió con Unidad Nacional, tanto en las postulaciones del 2001 como del 2006, es que había una plataforma de ideas interesante, que por supuesto no las comparto, yo vengo soy adversario, ¿no? Pero me parece interesante en ese sentido, y por ejemplo defendían pues el libre mercado. Había toda una actitud, ¿no?, con respecto a las reformas de primera y segunda generación de defenderlas. Esto es una suerte de fujimorismo sin Fujimori, como lo llamó Alan García alguna vez. Entonces, pero interesante en su concepción ideológica, programática, doctrinaria, ¿no? Entonces, yo sí respeto ese tipo de conglomerados que permitan discutir ideas a nivel nacional. No sé qué tan importante será en términos electorales, pero celebro que exista por lo menos la intención de querer juntar a personas que tengan las mismas ideas para catapultar, ¿no?, un programa. Se han convocado a elecciones generales. ¿Cómo avisoras la propuesta del Partido Aprista Peruano a futuro? Bueno, yo creo que ese es un tema al interno del partido que va a tenerse que dilucidar a través de los organismos correspondientes, ¿no? Yo no podría darte te puedo decir lo que quisiera. Yo quisiera que haya una candidatura del partido que asuma, que procure llevar la defensa del aprismo de sus dos gobiernos, de la figura histórica de Haya de la Torre, de la figura emblemática, ¿no?, de Alan García,
que defienda, por supuesto, sus posturas también doctrinarias, afianzándose en lo que nosotros hemos denominado el Frente Único de Clases Explotadas, que es el pueblo, ¿no? Y hoy en día, principalmente informal, principalmente ambulante, principalmente molientero, el que vende las yuquitas, el señor del mototaxi, la madre de familia que necesita una inclusión financiera, para que puedan llegar mejor los recursos que se les pueda dar, la madre de familia que necesita generar un emprendimiento y que no puede salir de casa porque tienen a los chicos en casa, procurar que existan mejores condiciones en ese sentido, comenzar a mirar al pueblo, ¿no? Más allá de las categorías derechas e izquierdas, yo tengo mi propio pensar, ¿no? Yo siento que el APRA sigue siendo el partido de la izquierda democrática, pero creo y ante todo somos un partido popular y hay que mirar esas cosas. Eso implica también pelearse con el poder y eso implica también, por ejemplo, mirar qué es lo que está sucediendo a nivel de bancos, ¿no? La usura con la que están manejándose los bancos me parece de terror. Me parece que estos señores han ganado lo suficiente como para que puedan tener ya que relajar un poco las cuentas, sobre todo ahora en términos de pandemia, ¿no? Estamos hablando de tasas de intereses de 100, 150%, 180%, 200%, ¿no? O sea, los más castigados son los micro y pequeños emprendedores o micro y pequeñas empresas. Entonces, hay que mirar qué es lo que sucede ahí de cara a las reformas. Necesitamos, por supuesto, inversión, nadie lo duda, ¿no? Necesitamos también convocatorias de inversiones. Sé que Yambal, por ejemplo, se está yendo a México a buscar mejores horizontes porque lamentablemente el clima de inversiones está muy complicado. Hay que hacer ese esfuerzo, pero también hay que darle mayores derechos a los trabajadores. Hay que mirar, por ejemplo, tratar de superar la violencia estructural que existe en el país, la violencia de género, ¿no? Buscar que haya mayor inversión de calidad en la educación. Es decir, hay una serie de reformas que tienen y tocan puntos elementales que lamentablemente datan de mucho y que tienen que ver también con las posiciones de poder, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el tema del sistema financiero me parece que debería ser reformado. Y eso en aras de lo popular. Entonces el APRA debería sacar una plataforma que el pueblo reconozca en el partido una posibilidad real de mejora de sus problemas, pero también una identificación nueva, ¿no? Y para eso necesitamos, ojalá, que hayan nuevos candidatos jóvenes que puedan representar ese espíritu democrático y popular que tiene el Partido Aprista de toda la vida, ¿no? En medio de la diferencia de programas entre uno u otro gobierno y de los contextos, porque recuerda que pasar casi 100 años en la historia de un país es muy difícil e implica además muchas complicaciones, ¿no? Naturales. El día de ayer leí la columna de Enrique Valderrama y él manifiesta que no le cree a Vizcarra mientras que no haya las elecciones, que no van a llegar a concretarse las elecciones en un mes. De repente estoy equivocado o de repente él está equivocado. ¿Tú qué piensas? Yo creo que no está equivocado. Yo además suelo leer sus columnas permanentemente y me parece que hace un ejercicio de patriota que todos aquellos que somos demócratas deberíamos hacer. Y felicito además su columna porque me parece muy valiente. Él es además mi compañero, ciertamente. En una democracia, las suspicacias en voz alta son la mejor arma contra los dictadores. Porque al final tú no sabes realmente qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasa en la cabeza del señor Vizcarra. Pero pensar de que porque el señor firmó un decreto, no quiso, ¿no?, entornillarse en el poder, es una cosa que jamás lo sabremos. Que el señor lo hizo porque hubo voces que alertaron sobre el tema y no por sus convicciones democráticas, tampoco lo sabremos. Pero siempre es mejor los políticos, no solamente los académicos, sino sobre todo los políticos que tenemos olfato, que vamos más allá del dato, ¿no? Siempre es mejor advertir y siempre es mejor mostrar nuestros miedos, sobre todo si se trata de democracia. Entonces me parece muy bien, creo que está en la línea de lo que yo también hubiera escrito, si lo hubiera hecho. Hay que decir las cosas, ¿no? En democracia las suspicacias tienen que ser en voz alta. Y eso hace que justamente aquietes cualquier tipo de intención
antidemocrática, antidictatorial, ¿no? Entonces ya los paras, ¿no? Entonces después ellos van a decir, no, pero yo no quería, que no sé, mira, estoy firmando. No sé, manito, pero lo que diste a entender no era eso. Entonces, como dijo alguna vez Humberto Abanto, ¿no? Me pareció un símil extraordinario, ¿no? Entonces, a propósito de lo que hizo, la bestialidad que hizo con el Congreso y esta fórmula antidemocrática que implicó el cierre del Congreso, que fue justamente esta denegación fáctica, que fue un problema, porque el problema de la denegación fáctica es que la cancha no estaba bien pintada para todos. Entonces, uno no puede venir con interpretaciones antojadizas cuando el otro no tiene la cancha totalmente clara. En ese sentido, por ejemplo, la cancha estaba más o menos inclinada a favor de Vizcarra porque sacó una interpretación que todos los demás componentes de la política no lo entendían. Entonces, obviamente te encontraste con un ardid, ¿no? Y lo que decía Humberto Abanto era lo siguiente, ¿no? Nadie, pues, entra a un banco, mata al guachimán, apunta a la cajera, vas y rompes la caja fuerte para no robar el banco. Bien difícil, ¿no? Entonces, volviendo a lo de Enrique, me parece que tiene razón en términos de sus intenciones. Jamás sabremos si de repente al final quería o no, vamos a verlo todavía. Yo tampoco le creo al señor Vizcarra. Hablando de políticos, durante la cuarentena tuve la oportunidad de leer el libro de Metamemorias de Alan García. Y él hablaba de que Víctor Raúl Aya de la Torre no era un político. No fue un político, sino más bien un religioso. A alguien a quien le seguía las masas, convencidas de la plataforma aprista. ¿Tú qué opinas de eso? No, yo no creo que lo haya dicho de esa forma, ¿no? O sea, yo creo que él sabía que había componentes religiosos, por supuesto, en el accionar político de otra época, de catacumbas, en donde era mucho más fuerte la personalidad, ¿no? Y sobre todo la lejanía también, que muchas veces ponían las figuras mucho más en términos religiosas, pero evidentemente Aya de la Torre era un político. Y claro, Aya de la Torre enfrentó otro país, ¿no? Claro, nosotros entre la vida política de Alan García, que comienza con la constituyente formalmente, y el hoy hay incrustada una dictadura, ¿no? 8 años del señor Fujimori. Claro, en la época de Aya de la Torre, esa dictadura más bien era una normalidad, ¿no? Y eso implicaba evidentemente otros lazos de poder y de política y humanos sobre todo, ¿no? Entonces la situación era muy distinta. Yo creo que cada uno en su espacio y su tiempo hizo lo que tenía que hacer, uno ganar elecciones y el otro generar esta suerte de gran fraternidad, ¿no? Con visos de religiosidad, que además muchos sociólogos, ¿no? Entre ellos Imelda Vega Centeno, hablaba del aprismo popular, ¿no? Y esa mística que generaba justamente el sacrificio, ¿no? Eran, por supuesto, otras lógicas y también otros elementos de juicio, otros conceptos, ¿no? Sobre los que analizar, ¿no? La religiosidad de un lado y por el otro, por supuesto, el tema del Estado y el gobierno. Y claro, ahí pareciera ser que la cosa a veces no fuese tan consecuente, pero siempre el accionar gubernamental va a poner las cosas más en su sitio humano y no tan religioso, ¿no? Y no tan elevado como antes lo fue Aya de la Torre. Entonces, sí, efectivamente hay algo parecido a lo que tú me dices, pero no propiamente en ese sentido, ¿no? No es que sea un santón Aya de la Torre, sino que eran otras circunstancias y eran, por supuesto, otro tipo de discusiones, otro tipo de discursos, ¿no? Yo creo que Alan lo decía más porque convocaba multitudes. Claro, pero tanto. No seguían, pero Alan también, en el 85 era una locura, ¿no? Alan García como candidato, e incluso cuando llegó al 2001 por acá cerca y Fose con la Marina,
Yo recuerdo vivamente qué sucedía y cuando anunciaron que Alan García estaba aquí, la cantidad de buses que venían, era un pueblo que estaba enamorado de su líder, ¿no? Era el conductor, ¿no? El famoso monólogo de Segismundo que recita en la Plaza San Martín, al cual, además, gran meeting al que fui y del cual tengo los mayores recuerdos del impacto impresionante que me causó, hizo que justamente me enrolara en el aprismo. Bueno, amigos, ha sido Renzo Ibáñez, agradeciéndole su gentileza por estar en su casa, en su hogar. Muchas gracias. Y bueno, tu despedida para nuestros amigos televidentes. Bueno, gracias a todos, gracias hermano que pasaste por esta posibilidad de poderme ¿no? encontrar con la audiencia que un poco la habíamos perdido, ¿no? Porque lamentablemente el tema de pandemia no lo permitió, pero gracias a Dios nuevamente estamos juntos. Creo indispensable recordar también que la estrategia del gobierno ojalá cambie. Necesitamos convocar a todos los actores posibles. Lamentablemente el sector privado no ha sido un actor relevante. Y eso ha implicado que, por ejemplo, el Estado no tenga los músculos ni las extremidades suficientes para hacer lo que debía hacer. Se debió convocar. Yo soy un ferviente creyente en la Iglesia Católica, pero también creo en la separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, creo que el Estado, el gobierno, debió convocar a la Iglesia Católica y a todas las iglesias para poder mejorar la asistencia social. Mucha de la gente que sale que sale a la calle para poder subsistir lo hace porque justamente no tiene que comer. No es para comprarse más que comida. Si hubiéramos hecho una mejor distribución de alimentos en los cerros, en los conos, en el cinturón de la ciudad, mucha gente no hubiera tenido la necesidad de salir. Igualmente la organización popular debió integrarse formalmente a la gran estrategia, ¿no? Los comedores populares, los clubes de madres, los vasos de leche, los núcleos ejecutores, todos ellos debieron participar también de la estrategia. Y por último, una convocatoria, por supuesto, también a los grupos de oposición, porque no hay nada mejor que en una crisis que exista confianza, pero sobre todo transparencia. Y la única forma de hacerlo es convocando a los sectores que no te quieren, ¿no? Para que estos datos que saca el gobierno sean compartidos por todos y haya una sensación de unidad, y no esta cosa autoritaria y sectaria que el señor Vizcarra está haciendo. Y en ese sentido, yo te agradezco por poderme dirigir a tu teleaudiencia, ¿no? Y a tus redes sociales, porque nos permiten aclarar algunas cosas que pareciera ser que no están tan claras, a pesar de las evidencias que tenemos todos los días en este país, ¿no? De la tragedia que significa haber manejado tan mal esta pandemia. Muchísimas gracias. Ok, Renzo, y acá la producción nos dice que nos hables del APRA, del internetón. Sí, es una cosa que impresionante. Yo felicito a todos los compañeros y a la dirigencia del partido. Yo no soy dirigente del partido en este momento, pero apoyamos fervientemente su iniciativa, que es el Internetón, que es el émulo de la Teletón, ¿no? ¿En qué consiste? Entonces, en recaudar fondos a través del Internet. Hoy, gracias al Zoom, el Internet y a las redes sociales, se hizo una programación de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche del día sábado, en donde se fue animando a los compañeros a que puedan donar, a que puedan hacerse subastas, a que se puedan hacer una serie de actividades económicas con tal de recaudar fondos para reactivar algunas iniciativas, ¿no? De compra asistencial, ¿no? ¿Has cumplido tu promesa? Entonces, hoy día, la mía, cortarme los bigotes. Así que voy a cortarme los bigotes porque se recaudó más de 1.000 soles por los bigotes. Igual mi compañero también, Jaiseque Espinosa, también puso en subasta su pelo. Su pelo también sacó 1.000 soles, así que
ahí hicimos alguito, ¿no? Entonces, ¿Y esos fondos para recaudados? Sí, para la asistencia, ¿no? Comedores populares, ya nos dirá la dirigencia en qué lo va a usar. Yo confío en su criterio y en la transparencia que van a tener de los fondos. Así que en ese sentido, mi total confianza con los encargados y felicitar al pueblo aprista que, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus peleas naturales en un partido que realmente vive, ¿no? Que no es un partido que tiene un dueño, sino es un partido que tiene un ideal. Entonces, ese ideal, ¿no? Esa fuerza, esa trascendencia histórica hizo que nos juntáramos el día sábado y podamos tener una cantidad modesta, ¿no? Que pasó los 80.000 soles, pero que estoy seguro será muy bien aprovechada en favor de los que más necesitan. Solidaridad con ellos. Muchísimas gracias. Renzo, te agradezco. Gracias. Y bueno, amigos, será hasta la próxima semana con Gaceta 21 por Radio Miraflores, La Auténtica. Nos vemos, un abrazo.